vamos a ejecutar esos límites trigonométricos. Entonces, recuerden que los límites trigonométricos convencionalmente requieren de resolver una inconsistencia. Esa inconsistencia es la de 0/0. Y habitualmente, por ejemplo, existen varias formas en las cuales yo puedo obtener un valor de 0/0. Pero una muy puntual puede ser la siguiente. Puede ser que yo tenga un polinomio donde ubico dos tipos de variables. Nada más una, sino dos. Aquí, por ejemplo, tengo xp, tengo x al cubo multiplicado por p al cuadrado. Tengo también 3x al cuadrado por p. Y yo lo que tengo que realizar es un límite que se refiere a x, donde recuerden lo que yo hago es sustituir este valor en cada una de las variables x donde aparece, ¿no? Si yo, por ejemplo, multiplico 0 por cualquier valor, me va a dar 0. Aquí por eso es que yo obtengo 0 en cada uno de los términos. Y al final yo tengo 0/0, que esto recuerden que es una inconsistencia y que no existe. Por lo tanto, tengo que realizar un proceso de factorización. En este caso es un proceso de factorización común. Para poder realizar un proceso de factorización común, lo que yo tengo que ubicar es si la variable x aparece en cada uno de los términos correspondientes. Entonces, habitualmente es lo que me va a estar ocasionando conflictos. En este caso, el hecho de que aparezca en x en todos los términos, pues va a ocasionar que en este caso todos los términos se cancelen. Entonces eso lo tengo que evitar. Por lo tanto, lo que hago es seleccionar la variable con el menor exponente posible para realizar el proceso de factorización común que me esté ocasionando conflicto o que esté ubicado dentro del límite, que en este caso es x. Y lo que voy a hacer con ese término es agruparlo. Es decir, que en el primer polinomio, en la parte del denominador, yo tenga esa x y que divida todos los términos entre x. Yo, por ejemplo, aquí divido este término entre x, este término entre x, este término entre x, este también y este también. Yo lo que voy a hacer ahora es tener lo siguiente. Hago una simplificación. Aquí yo tengo x entre x y la dejo por fuera. Entonces eso quiere decir que al yo multiplicar x por p, me sigue dando xp. Si yo multiplico x por x cuadrado, me va a dar x al cubo. Si yo multiplico x por x normal, me va a dar x al cuadrado. Entonces, este es un proceso de factorización común en el cual yo saco un factor común por fuera de un paréntesis y agrupo todos los otros términos como si fueran una división entre ese factor común que tengo considerado. Eso es lo que se traduce a realizar un proceso de factorización común en este caso, ¿no? ¿Qué otra cosa más realizo? Una vez que ya realizo el proceso de simplificación, me doy cuenta de que realizo un proceso de evaluación y de que ahora solamente los términos que tengan x son los que se van a cancelar. Por lo tanto, me va a dar como resultado p sobre 10p al cuadrado. Si hago un proceso de simplificación, yo tengo la posibilidad de cancelar esta p con una p que se ubica en la parte del denominador y por tanto el resultado para este límite va a ser 1 sobre 10p. ¿Sí? Digo, no es tan sencillo de explicar porque requerimos de conocimientos de álgebra en el entendido de los procesos de factorización que pueden existir. Recordando que les comentaba que existen diferentes procesos de factorización, los cuales pueden ser factorización común, factorización de un binomio de la forma ax cuadrado más bx más c, factorización de diferencias de cuadrados perfectos, como lo que observábamos hace rato, ¿no? En el entendido de que puede ser que yo tenga x menos 9 al cuadrado, perdón, y esto se traduzca en dos paréntesis, donde yo tengo la separación de estas partes,
y donde yo tengo en uno X, en el otro X, en un más 3 y en otro menos 3. Esto también es un proceso de factorización. Lo que vemos aquí es un proceso de factorización común. También existen el de la forma, como les comentaba, el de ax al cuadrado más bx más c, que eso recuerden que se hace por tanteo, donde yo tengo dos paréntesis, donde busco términos sumados, perdón, que multiplicados me den el segundo y que sumados me den el tercero. Entonces es una situación también importante de realizar para que se puedan realizar procesos de cancelación. Sin embargo, también les comentaba que en los límites algebraicos podemos recurrir al proceso de derivación según la regla del L'Hopital. Entonces, esa regla del L'Hopital sí sería importante que ustedes también la fueran indagando para que ésta les permita resolver límites algebraicos. Y también les comentaba, ¿no?, que inclusive ustedes la pueden usar y que no va a haber mayor conflicto. Si yo aplico la derivada con respecto de x de todos los términos, ahorita lo vamos a verificar, me daría lo siguiente. Si yo aplico la derivada de una constante por una variable, me daría únicamente la misma constante. Entonces, en el siguiente valor, yo tendría, por ejemplo, 3x al cuadrado por p al cuadrado. Y en el último valor tendría yo 6x por p. En el valor de abajo yo tendría 10 por p al cuadrado más 10 por x. Y yo tendría que aplicar el límite cuando x tiende a 0. Para esta parte que sería la derivada de cada uno de los términos correspondientes. Entonces, en este caso, nuevamente los términos que tengan x se van a convertir en 0, que son estas partes que ubican acá. Y finalmente me quedaría solo p sobre 10 p cuadrado. Esto se va a traducir en nuevamente 1 entre 10p. Si ven, también la regla de la derivada para, o sea, el teorema del L'Hopital para cada una de los términos sin tener que realizar un proceso de factorización también es aplicable. Y finalmente me da el mismo resultado. O sea que aquí nada más es cuestión de que ustedes también sepan derivar, ¿no? Entonces, una de dos, o sabemos derivar antes de llegar a ese tema o sabemos factorizar. Entonces, por cualquier camino que nosotros lo queramos tomar, el resultado es el mismo. ¿Vale? Esto sería con la regla del L'Hopital recurriendo a la derivada. Y esto sería por el proceso de factorización común. ¿Sale? Entonces vamos a ir a los siguientes ejercicios. Vamos a verificar el tiempo que nos queda. Nos quedan solo 10 minutos. Así que vamos a tratar de realizar la mayor cantidad de ejercicios posibles. Va a haber algunos de ellos donde ustedes ubiquen límites que son al infinito. Límites que son al infinito. Sin embargo, sí quiero que vean las variables que se tienen que derivar. Porque, por ejemplo, aquí es C, aquí es T, aquí es T, aquí es C, aquí es X, aquí es X y aquí es X. No necesariamente todos tienen que ser de la forma algebraica, sino que tenemos que observar cuáles pueden ser algebraicos y cuáles pueden ser de algún otro tipo. Entonces, sí es importante que identifiquemos qué tipo de límite sería para poderlo atacar con el procedimiento que corresponda. Entonces, por ejemplo, el primer caso, ¿qué tipo de límite sería? ¿Cómo podemos identificar qué tipo de límite sería? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo podemos identificar qué tipo de límite vamos a realizar? Lo primero que tenemos que hacer es que
en un límite. Chicos, ¿me escuchan? Sustituir Sustituir. Entonces, ¿qué vamos a sustituir en el primer límite? la variable t para 0, bueno, que equivale a 0. Ajá. Entonces, si eso pasa, el primer término en que se va a convertir, Se elimina, 0. El siguiente, se elimina, 0. El siguiente, también, también se elimina, 0. El de abajo, también, 0. El siguiente, también, 0. El siguiente, igual. 0. Entonces esto me da una inconsistencia. Y eso se traduce a que este tipo de límite es un límite ¿qué? Inconsistente, dijo. Ah, ok. Sí, yo sé que ese es un límite inconsistente, pero entonces eso se traduce a que lo tengo que resolver por qué metodología. De L'Hopital, algo así. Ok, esa es una forma, pero ¿cómo se llama este tipo de límite entonces? Donde yo tengo una inconsistencia de 0 sobre 0. ¿Cómo se llama? Algebraico. Algebraico. Entonces, ya sea que lo quiera resolver por hacer derivadas o ya sea que lo quiera resolver por hacer factorizaciones. Entonces, ¿qué parte quieren seguir ustedes? ¿Factorización o derivadas? El que esté más difícil de ¿El que resolver. esté más difícil? Pues no sé. Tenemos estas dos opciones. ¿Factorización o derivadas? ¿Cuál quieren seguir? Profe, ¿derivadas es el mismo método que L'Hopital? Bueno, Sí, ese método. ¿Sí? es el teorema del L'Hopital. Ya. Ajá. Entonces, Pues por el segundo, ¿no? Bueno, ¿derivadas? Bueno, entonces, lo único que tengo que derivar es la t, ¿sí? Entonces, el primer término quedaría como x a la 4 por q al cubo. El segundo término me quedaría como 6x por q por t. El siguiente valor me quedaría como 3q por t al cuadrado. El de abajo me quedaría como 5 por 3 son 15. En las derivadas, cuando yo tengo una potencia, traduzco esta potencia a la parte, perdón, traslado la parte de la potencia a la parte del coeficiente y a esta potencia le quito 1. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 15x a la 4 por t al cuadrado más 2x por q. La t ya se canceló porque es una derivada de una identidad más 10 q por t. Entonces aquí lo que voy a tener es que este término ahora se va a cancelar, este término se va a cancelar, este término se va a cancelar y este término se va a cancelar. Y por lo tanto solamente voy a tener lo siguiente. Voy a tener x a la 4 por q al cubo sobre 2x por q. Y entonces hago una simplificación. X a la 4 entre x al normal, me quedaría como x al cubo y x al cubo entre q, perdón, q al cubo entre q, me quedaría como q al cuadrado sobre 2. Y ya, esa sería la respuesta. Eso sería por las derivadas. Ahora, ¿quieren saber el proceso por factorización?
Sí, profe. Bueno, por factorización, lo que tendría yo que hacer es considerar la factorización. Entonces, en derivadas ahí hasta ahí queda el resultado. ¿El resultado? Sí. Hasta ahí quedaría el resultado. Nada más que por derivadas, ahí lo que tengo que hacer con los términos que tengan t. Pues sí, entonces ya estaría resuelto ese entonces. Sí, así estaría resuelto. Se ve difícil, ¿verdad? Bueno, lo difícil es hacer las derivadas. Ok. Y que coincidan, porque si no coinciden las derivadas, sí, tendríamos ese problema. Entonces, por factorización común, factor común. Ay, no se alcanza a ver bien. Aquí es XQ, ¿eh? Por T. Más Q por T al cuadrado. Y divido entre, también hago factor común a T. 5x a la 4 por T al cuadrado. Más 2xq. Ya la T ya está aquí porque es un factor común. Más 5q por T. Cancelo este con este. Y tengo el límite de T cuando tiende a 0 de x4q al cubo más 3xqt más qt al cuadrado sobre 5x a la 4t cuadrado más 2xq más 5qt. Todos los términos con t se cancelan. Este y este, quedándome solamente x a la 4 q al cubo sobre 2xq y quedándome lo mismo que hace rato, ¿no? X al cubo, q al cuadrado sobre 2. Eso sería por el proceso de factorización y esto sería por el proceso de las derivadas. Lo que tengo que hacer es verificar que si me dé una inconsistencia. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 2. Pues para eso me lo voy a llevar a lo que estábamos analizando del pizarrón de hace rato. En la hojita número 2. Solamente un minuto. Y vamos a analizar el ejercicio número 2. Fíjense bien. Para el ejercicio número 2 pasa algo bien particular. Recuerden que el primer procedimiento es realizar un proceso de sustitución. Entonces realizamos un proceso de sustitución, pero tenemos que verificar bien la variable que se debe sustituir, porque hay ocasiones que eso también me va a causar conflictos, ¿eh? Entonces, si se tiene que sustituir solo la variable que en este caso está marcada aquí en el límite, entonces tengo el límite de C cuando tiende al 0 de 4RSC cuadrado más 3XC más 24X sobre 5TC más 2XC menos 6. Eso quiere decir que únicamente voy a cancelar los términos que tengan C. Y todos los otros términos que no tienen C quedan vivos. Entonces tengo aquí 24X sobre menos 6. Por lo tanto voy a tener aquí menos 4X. ¿Sí? Eso es lo que quiero que observen. Entonces sí es importante que sí se evalúe perfectamente bien cuáles son los valores que tenemos aquí. Porque si no hacemos bien esa parte, entonces vamos a recurrir en ciertas situaciones que... Profe, ¿y por qué esa no se hizo como la de arriba? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa
esa no se hizo como la de arriba? ¿Perdón? Es que ¿Por qué se hizo como la de arriba? ¿por qué no es como la de arriba? Ajá, Porque aquí recuerden que nosotros siempre realizamos un proceso de valoración con respecto de la variable que tenemos aquí. Entonces aquí el valor que tenemos en este caso es C es a 0. Los términos que tengan C se cancelan porque eso va a suceder. Se van a multiplicar por 0 o se van a elevar al cuadrado, pero en realidad es un 0. Sin embargo, quedan todavía libres los valores o los términos que no dependen de C, que en este caso es el 24x y es el menos 6. Son términos que podríamos considerar como constantes. Y entonces, por lo tanto, ahí solamente me quedaría 24x entre menos 6. Entonces, esto es siempre el primer paso, recuerden. ¿Sí? Va a haber ocasiones en que al realizar ese primer paso, ya no tengamos que hacer otra cosa. ¿Sí? Es importante recordar esa parte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es la diferencia en el procedimiento. No necesariamente siempre se tendrá que derivar y siempre se tendrá que factorizar o siempre se tendrá que buscar la variable con el mayor exponente posible. No necesariamente. ¿Por qué? Porque inclusive en el 7 lo vemos, ¿no? Se parece mucho a los pasados o se parece mucho al 2, pero ahora me dicen que la variable es al infinito. Entonces recuerden, cuando una variable está al infinito, entonces lo que debo de buscar es la variable con el mayor exponente posible que se esté ubicando ahí. Por ejemplo, si ahorita estoy manejando C, pues tengo que buscar la C con el mayor exponente posible. Eso es para el 7, ¿eh? Para el ejercicio 7. Entonces la variable con el mayor exponente posible para el ejercicio 7 es C cuadrado. ¿Sí? Si lo ubicamos la diferencia que tenemos ahí. Para el ejercicio 6, la variable que se refiera a t con el mayor exponente posible es t al cubo. Porque si la busco entre el denominador y el numerador, la variable con el mayor exponente posible es t al cubo. ¿Sí? ¿Sí vemos? ¿Sí vemos que ya están mezclados en este ejercicio, en estos 7 ejercicios que vemos ahí? Ya están mezclados todos los tipos de límites que hemos analizado. Eso es porque en este caso el problemario viene así. No me dice qué tipo de límite es. Yo tengo que contar con la capacidad de identificar qué tipo de límite sería para poder saber si ya tiene una solución directa, que en este caso sería un límite definido, si tiene un valor que es al infinito, o bueno, que es este resultado de respuesta infinita, o sea, un límite infinito. Si es un límite que tiene una indicación que la variable se está yendo al infinito, o sea, un límite al infinito, que es un límite en el cual no hay una solución definida, que yo tengo que recurrir a procesos algebraicos, que pueden ser factorizaciones o derivadas, o sea, un límite algebraico. O si es un límite que tiene unas raíces, como en el ejercicio 5, que tenemos un límite por radicación. ¿Sale? Entonces, es importante ir conociendo todos los límites para que podamos ir trabajando con ellos. Bueno, nos estamos viendo entonces la sesión que viene, el día jueves. Sale pues. Nos vemos hasta luego. Profe, el día jueves, ¿es el problemario o cuándo es? No, el día jueves sería la parte de nuestra primera evaluación formativa, que es una tabla comparativa entre los tipos de límites. Ah, ok, profe, gracias.